¿Estamos? ¿Podemos empezar? Estamos grabando. Muy bien. Todos muy bienvenidos. Hoy estamos en estos días que nos llevaron a una emoción importante desde el punto de vista de la vivencia particular de lo que fue este Yom Ha'atzmaut 72 de Medina Israel, y que tengamos el mérito en función de ello de poder compartir más tiempos alegres y tiempos alegres en comunidad por sobre todas las cosas. Este Shabbat también tenemos una perashá doble, eventualmente, la perashá de Ahare Mot y Kedoshim. Una conjunción de dos perashiot que estuvimos analizando y estuvimos estudiando a lo largo de la semana con los niños, particularmente Ahare Mot. Entonces dijimos, bueno, ya que estudiamos con los niños Ahare Mot, vamos a estudiar con los adultos un poquitito el Kedoshim, para que de una u otra manera hagamos un equilibrio entre lo que venimos compartiendo. Estamos en este tiempo de Iyar, acabamos de comenzar el día 22 en el cuento del Omar, que representan 3 semanas y un día, y estamos en un tiempo singular, celebrando los 72 años de Medina Israel. Así que tengamos el mérito permanentemente de presenciar en la tierra de Israel, el mérito de haber llegado a ella y el mitzvah de poder asentarnos en ella cada vez con más fuerza y con más deseos. Los estudios lo hacemos de Ilun Ishmatam, de Abraham Ben Celia, Zichron Libraja, Abraham Tito Kataife Ben Yitzhak, Zichron Libraja, Rachel Bat Leiv, Zichron Libraja, y Meir Newah Ben Amelia, Zichron Libraja, Ishmatam Tzedatie Tzedavi Tzedachaim. La mitzvah de poder estudiar Leilun Nishmat es lo poquito que podemos hacer a lo largo de todo este periodo de su ausencia, el primer año, en el cual nos unimos, obviamente, en acción y en dedicación para que nuestros amados eventualmente puedan encontrar en un recinto mucho más elevado. Bueno, Brujim Abaim nuevamente. Merra. Kedoshim Tiyuk y Kadosh Ani, Hashem Elokechem. Así comienza la perashá segunda de este Shabbat Kodesh, que quiere decir que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbenu de ver el Kol Adat Bene Israel. Prestemos atención a la negrita del comienzo de nuestro texto, habla a toda la asamblea de Am Israel y diles: sean santos, consagrados, porque santo soy yo, Hashem, vuestro Dios. Bueno, muy interesantemente, tenemos aquí un escenario muy singular, donde encontramos la expresión Daber el Kol Adat Bene Israel. Daber el Kol Adat Bene Israel. Adat aparece el sentido propio de lo que es, obviamente, el concepto de la congregación, y ese concepto de la congregación que representa un escenario muy particular, y ese escenario particular tiene que ver con lo que estamos explicando en el Sheur de las señoras hace muy poquitito tiempo. Entonces la palabra Adat está hablando del concepto de la Aedah, quiere decir de la congregación, y la congregación está hablando de la multiplicación de sus fenómenos a nivel de personas, ¿no es cierto? Y acá, entonces, los Jajamim son conscientes de esta diferencia, y entonces Rashi, partiendo de la base de los comentaristas bíblicos, como siempre, señala en su comentario y cita un pasaje del Sifrá. El Sifrá es el Midrash Alajá del libro de Vaikra. Nos dice Rashi, este versículo nos enseña que este capítulo fue dictado ante la congregación en asamblea. Quiere decir, a toda la gente. Quiere decir que todo esto fue dictado Be'akhel. Akhel quiere decir cuando se congregó a toda la gente. Akhel eta amazé, la Torah nos dice más posteriormente en el libro de Devarim, Anashim, Nashim, Betaf, hombres, mujeres y niños. El concepto de la congregación en la asamblea representa este escenario particular. ¿Por qué? Dice Rashi citando al Sifrá,
porque la mayoría de las leyes fundamentales de la Torá derivan de esta Perashá. Perashat Kedoshim, nos encontramos entonces con un escenario maravilloso que tiene que ver con que la mayor parte de Gufei Torah, la mayor parte de las leyes fundamentales de la Torá, que se llaman para que nosotros podamos tomar conciencia de ese concepto, también es un concepto muy importante, y ese concepto tan importante dice, ante todo y por sobre todo, que estamos presentes aquí a lo que se llama Gufei Torah. Gufei Torah, los cuerpos de la Torah. Y cuando hablamos de Guf a Torah, el Guf de la Torah lo tenemos que asociar con el concepto de las mitzvot. Quiere decir, la mayor parte de las mitzvot están aquí en esta perashá, no cuantitativamente, pero cualitativamente se da la inclusión de la mayor parte de las mitzvot. La noción de Akehel, como estudiamos recién, que quiere decir el Kahal, la asamblea de toda la congregación, también requiere que expliquemos algo más. Dice en la Gemara, precisamente en Eruvin 54b, como ustedes ven la cita, el orden que Moshe observó generalmente de la enseñanza de la Torah. ¿Cómo enseñaba Moshe Rabbeinu la Torah? Y esto es un tema que también debemos aprender. Allí lo citó ya en su comentario de Shemot 34-32, cuando Moshe Rabbeinu está impartiendo la enseñanza de la Torah, y dice, y después se acercaron, nuestros sabios estudiaron, ¿en qué orden era enseñada la Torah? Dice la Gemara, Moshe solía recibir la enseñanza directamente del Todopoderoso, la fuente primera. Luego Aarón entraba y Moshe le enseñaba su capítulo, Pirkó. Aarón se hacía a un lado, a un costado de Moshe, y se sentaba a la izquierda de Moshe. Entraban los hijos de Aarón y Moshe les enseñaba su pere, su capítulo. Se apartaban y volvían a sentarse. Eleazar se sentaba a la derecha de Moshe y Tamar a la izquierda de Aarón. Eleazar y Tamar, que son los hijos que sobrevivieron. Luego los ancianos entraban y Moshe les enseñaba Pirkam, su capítulo. Resulta entonces que el pueblo recibía la enseñanza una sola vez, los ancianos 2 veces, los hijos de Aarón 3 veces y Aarón 4 veces. El fenómeno de qué? De la repetición. Para que ustedes comprendan lo que la Gemara nos está diciendo, el valor intrínseco de lo que representa Beshinantam Levaneja. Leshanen quiere decir la capacidad de poder darlo una vez y una segunda vez y una tercera vez. La fuerza de la reiteración, obviamente, es la fuerza del aprendizaje. Quiere decir, cuanto más la cuestión está Shenuya Befiv, Shenuya viene de Mishnah, de Leshanen, que es todo lo reiterativo, la oralidad que vuelve una vez, una segunda vez, una tercera vez. Eso hace, eventualmente, que encontremos la posibilidad de incorporar en forma única todo lo que es el conocimiento. Ahora bien, Moshe Rabbeinu, en esta perashá, dice que congregó a toda la congregación. Quiere decir, Moshe Rabbeinu reúne a todo el pueblo de Israel. Y le enseñó este capítulo de una sola vez y no en grupos separados. ¿Por qué? Debido a que la mayor parte de las leyes fundamentales de la Torá, repito, Gufei Torah, derivan de estos versículos. Y aparentemente no es difícil comprender por qué enseñó este capítulo a la congregación en pleno. ¿Por qué? Porque este capítulo exige del hombre que se eleve a una altura suprema, que es mamash, imitar a Dios. Santos seréis porque yo, Hashem, vuestro Dios, soy santo. Es poder conjugar el punto de fusión, donde el hombre se puede asemejar a Dios, pero desde la perspectiva de la santidad, no desde la perspectiva de la serpiente original en el paraíso, cuando le dijo la serpiente a Javá, recuerda, me imagino, que nos prohibió comer de ese árbol porque si no seríamos como dioses. Es el error de la Nahash.
Nosotros no vivimos en un mundo competitivo con el Todopoderoso. Aspiramos a poder asemejarnos a Él, no ser Él. Y por eso es imitación. Por lo tanto, aquí, en esta perashá de Kedoshim, vamos a ver, se plantean exigencias de justicia y de derecho, ante todo. Se plantean situaciones de ayuda débil, de respeto a los padres y a los ancianos, de la abstención de todo sentimiento de odio. Y finalmente, el capitel, el punto elemental de todo este escenario es Loticom Velotitor el Beneameja. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. No hay ninguna duda de que este es el final de un escenario maravilloso que plantea el comienzo de la perashá. Nomás el comienzo de nuestra perashá de Kedoshim. Entonces, la pregunta que usted se hace con lógica es, ok, ¿qué significa ser Kadosh? Kedoshim Tiv. ¿Qué significa ser Kadosh? ¿Cómo se puede ser santo? ¿Cómo alcanza el hombre el punto de fusión con la Kedusha? El Ramban, sabio judeo español, de ciudad de Gerona, siempre estudiamos, Rabbi Moshe ben Nachman, conocido como Nachmanides o Ramban, sostiene algo muy interesante, que el concepto de la santidad, atención, no se limita a la observancia de un mandamiento en particular. O sea que la Kedushá no es cumplir con una mitzvah en sí, es una instrucción. Quiere decir, es la cosmovisión de toda la vida de Yehudí. Está hablando de la esencia de su estilo de vida, a la percepción de sí mismo. Por lo tanto, el Ramban, siempre en su visión tan integradora, nos dice, no pensemos que todo esto es el cumplir con una mitzvah. Aquí estamos abrazándonos a ver la vida desde un lugar, a concebir la vida desde una perspectiva. Y eso es el concepto de Kadosh, Kedoshim Tihiyu. Claro, cada comentarista, el Ramban es el plural, y después vendrán comentaristas como Rashi, que va a ser mucho más particular. Va a llegar a un mundo, eventualmente, mucho más particularista. Rashi dice, alejados de las relaciones sexuales prohibidas. El bu prushim mina arayot, y del pecado. Porque Rashi entiende, de acuerdo a su sapiencia y a su estudio, cuando encuentras una limitante frente al desenfreno, encuentras una mención a la santidad. Quiere decir que cuando viene la Torah a poner un límite frente a aquello que la persona irrumpe casi con su impulso total, cada vez que ves una limitante al desenfreno, allí se está haciendo una mención a la Kedusha. Y esto también es muy interesante lo que dice Rashi. Entonces, por un lado, aparentemente, Rashi está hablando de una mitzvah. Quiere decir, Prushim arayot. No incurrir en el tema de las arayot, las relaciones incestuosas, las relaciones sexuales prohibidas, que se terminan de mencionar precisamente al final de la perashá de Haremot, que se mencionan todas las relaciones sexuales prohibidas. Entonces, Rashi parece confrontarse con Nachmanides, porque ¿qué pasa? Nachmanides habla de que no se trata de una mitzvah en particular, sino que se trata de qué? Se trata fundamentalmente de una cosmovisión en particular, un estilo de vida en particular. Y por eso, entonces, nos está diciendo que hay una confrontación. Quien tercia también en esta situación es otro de los grandes sabios medievales, también en España, autor de la primera obra de ética judía, Rabbeinu Behaye Ibn Pajura. Y esa primera obra se llama Kad Akemach. Kad Akemach es la vasija
o el recipiente reservorio de harina. ¿Sí? Es muy bonito. Y entonces dice, autor de la primera obra, en su libro Cataquemas, ¿quién sostiene? Perdón, acá me llevó el ánimo del plural. ¿Quién sostiene? Les pido disculpas. ¿Quién sostiene? Dice Rabbeinu Behaye, la santidad, la Kedushá, que estamos hablando nosotros. Atención, se relaciona con un vasto sector de actos autorizados por la ley. Quiere decir, acciones que el Hok, la ley, el Din, me invita a hacer. Lo vamos a expresar más arriba. Santifícate en los actos que te sean permitidos. Quiere decir, ahora vamos a ver lo que significa Kadesh Atzmecha Bemotar Lach. Quiere decir que los Jajamim nos dicen, santifícate en aquello que te es permitido. No solamente santificarme significa cuidarme de no hacer algo no debido, sino por el contrario. La Kedushá significa potenciar aquello que me es permitido. Entonces, el Hok, en efecto, deja un margen importante de acciones lícitas al lado de las que ellas defienden formalmente. Por ejemplo, es así que prohíbe una serie de uniones con los parientes cercanos, así como el consumo de ciertos alimentos, pero permite relaciones íntimas legales y el consumo de carne y vino. El hombre podría así integrarse a la voluptuosidad en el cuadro de sus derechos legales y podría colocarse entre los bebedores de vino y los amigos de la buena vida. Sin embargo, nos dice el Mishlei, el libro de Proverbios, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Sobre ella, sobre ley basá, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Así dice maravillosamente el Mishlei, en un ejemplo. O sea, podría, dice Rabbeinu Behaye, hacer uso de un lenguaje afrentoso y obsceno sin infringir una prohibición formal de la ley. La persona, ¿no? O sea, utilizando los recursos que le permite la ley. ¿Me puedo tomar vino? Bueno, ¿por qué no? ¿Puedo tomar vino? Voy a tomar vino. Por eso dice, santifícate, perdón, en los actos que te sean permitidos. La ley ya te deja de notarla. Porque si la persona eventualmente dice, bueno, esto me está permitido, lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué no beber vino? ¿Por qué no emborracharme? Al final de cuentas, la Torah me permite. Entonces, la persona esa se convertiría así en un ser envilecido, permaneciendo dentro de la legalidad de la Torah. Eso se llama Naval Birshut Torah. Una persona que actúa inapropiadamente, inadecuadamente, no moralmente, pero lo hace bajo el marco de la Torah. Todo aquello que eventualmente le está permitido. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros vamos a hallar una excusa para llevar este tipo de vida licenciosa, ya que ninguna prohibición en contra de esto se especifica en la Torah. A modo de ejemplo. Vamos a dar un ejemplo para que les quede más claro. La Torah no escribió específicamente la prohibición de ser arrogante o de enojarse. En ningún lado dice que no podemos ser orgullosos, soberbios o enojarnos. No lo dice, ¿verdad? Sin embargo, sin ningún lugar a dudas, quien tiene estos defectos en su personalidad se está comportando en una manera ajena al espíritu de la Sagrada Torah. Que no le quepa duda. Entonces, ¿esta persona quién es? Un perverso y también degenerado con el permiso de la Torah. Eso es lo que estamos poniendo, Naval Birshut Torah, según la definición de los sabios. En otras palabras, significa alguien que es autocomplaciente
pero que justifica su conducta alegando, tal vez sinceramente, que observa todas las leyes judías tan estrictamente como se requiere. Entonces nos encontramos aquí con una paradoja. Tenemos el Shomer Mitzvot adecuadamente, pero en última instancia es un Naval Birshut Torah. Es una figura muy, muy compleja esta, muy compleja, en la cual, bueno, hay que mirar mucho por dentro de cada uno. Cómo opera la personalidad de cada uno. Cómo me vinculo. Justamente con muchos de vuestros niños, estaba hablando en el Sheur previo de niños y de jóvenes, acerca de cómo lograr que las midot sean el continente de las mitzvot. Porque si no, las mitzvot se caen en el saco roto. Y midot significa condiciones humanas básicas. Aquello que anida en el interior de la persona y que no le van a permitir ser un Naval Birshut Torah. Pero cuando no hay midot, en ese momento entonces caemos en un saco realmente roto. El Rambán reacciona ante la detallada lista de acciones prohibidas que viene a continuación de estas primeras palabras en Kedoshim, como vamos a ver, porque hay una lista bastante intensa, pero llega a la conclusión de que aunque guardemos todas las leyes de Kashrut, dice Rambán, si no guardamos el estilo de vida, si no vamos a aferrarnos a una cosmovisión de vida, por más que guardemos todas las leyes de Kashrut, todavía podemos ser glotones. Todavía podemos ser mamás zolelei basar de sobeei. Podemos comer carne en abundancia y beber vino en abundancia. Y eso sí está mal, porque implica, obviamente, algo que es desmedido. La persona puede beber solo vino kosher y seguir siendo un borracho. Y esto es realmente llamativo, y por supuesto tan llamativo como grave. Entonces, queridos amigos, después de enumerar las cosas las cuales prohíbe por completo, la Sagrada Torá, Haremot, dice que Kedoshim Tiyu, santos haréis. Es decir, poder cada uno de nosotros limitarnos a nosotros mismos, encontrar el límite, también en lo que nos está permitido. Por eso dice en el Tratado de Yevamot, que estaba diciéndoles, que es algo tan esencial y tan importante, un concepto que para mí es oro, no para mí, perdón, lo considero oro. Kadesh atzmecha bemotar lach. Es decir, la Torah está diciendo, la Gemara dice, Kadesh atzmecha. Santifícate en aquellas cosas que te son permitidas. ¿Te permiten comer carne? Santifícate. ¿Te permiten tomar vino? Santifícate. En otras palabras, la Sagrada Torah proclama aquí el orden general de la moderación en el dominio de los actos lícitos, moderarme en los actos lícitos, después de haber antes especificado los actos rigurosamente prohibidos. Por lo tanto, la santidad tal vez se refiere a actos específicos, pero también, como el Rambán dice, a una cosmovisión. Yo debo partir de una base. Yo soy judío y pertenezco a esta tradición oral y escrita de la Sagrada Torá, porque sé que también debo encontrar mis límites aún en lo permitido. Por lo tanto, la pregunta que se hace al final, entonces, es, ¿qué es la Kedushá entonces? ¿Qué es la santidad? Entonces, lo primero que tenemos que poner para poder imaginar, definir la santidad, que todo el mundo entiende lo que es la santidad, pero no le puede dar una formulación definitiva. Ante todo, la santidad implica la templanza. Templanza quiere decir concepto de mesura, de contención, que significa moderar, moderación.
nada más y nada menos. Moderar los deseos y las pasiones. No tener deseos. No ser apasionado. Pero sí implica moderarlos. Porque eso lleva a un concepto de sobriedad en la satisfacción de nuestros apetitos. La fuerza frente a todas las especies de impurezas rituales. No solamente eso. La moderación en el lenguaje, a punto de llegar a no conversar jamás cosas vanas y frívolas, según el ejemplo de los Jajamín, que dice la Gemara de Sukkah. ¿Qué dice la Gemara de Sukkah? Amru alab, al Rabban Yohanan ben Zakkai. Dice, dijeron sobre él, sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai, la máxima autoridad del pueblo judío post-Jurban, el constructor de Yavne y sus sabios, que aparece en el Pirkei Avot, por supuesto que estudiamos. Dice, Amru alab al Rabbi Yohanan ben Zakkai, Miyamav losach sejat julin, que no lo escucharon ninguna vez hablar una conversación vana, frívola, velo alaj dale tamot velo Torah, velo tefilín, y no caminó 4 codos, 2 metros, sin Torah y sin tefilín, velo que demó Adán de Beta Midrash, y que no hubo persona que llegó antes que él al Beta Midrash, velo Yasham de Beta Midrash, tampoco se adormeció en el Beta Midrash. Por lo tanto, eventualmente, la Kedushá, si alguien quiere tener una primera aproximación, es aquello que trasciende el nivel de la moral común. O sea, necesito un esfuerzo, necesito una manifestación en todo esto, si ustedes acuerdan conmigo. Y entonces, llegamos a un punto donde el Baal Halachot Gedolot, Baal Halachot Gedolot es una de las más tempranas codificaciones, donde les pongo aquí, de las leyes del Talmud. La mayoría de las autoridades suponen que este trabajo anónimo fue escrito por Rabbi Shimon Kayara, un estudioso de Bozrah en Babilonia, alrededor del año 750. Una obra que tiene más de 1300, casi 1300 años. El Baal Halachot Gedolot entiende que, visto desde este ángulo, el postulado de la santidad, de la Kedushá, no constituye un mandamiento de la Torá, que forma parte de las 613 mitzvot, sino que representa, interesante, coincidiendo con el Ramban, un orden general, un tzav, un tzibui klali, llamado a darle a la legislación el complemento necesario para asegurar el comportamiento ético de los individuos. Este es el punto, dice el padre de la Jot de Dolor, con tanta... Dice, no es una mitzvah ser kadosh, sino es aquello que manda el tzibui klali. Si yo no me puedo vincular con ese punto, todo lo demás eventualmente se desmenuza, se cae. El Ramjal, que escuchamos mucho de él, ¿quién es? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Saben que nació en Padova, en Italia, en el año 1707. Fue autor de numerosos y muy importantes libros sobre Torah y fue uno de los filósofos y mekubalim más destacados de su época. A los 20 años, él fue autor de numerosos trabajos de la sabiduría de la Torah, incluyendo el que conocemos, Derech Hashem, muy bien, el Camino de Dios, y publicó su trabajo más famoso, llamado Mesilat Yesharim, para que lo asocien. La trayectoria de los rectos, de los justos, y sobre la mitzvah del amor al prójimo. Murió muy joven, 40 años después, en 1747, y su Keburá se encuentra junto a la de Rabbi Akiva, en Tveria. Aparentemente ese fue el deseo de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. El Ramjal entiende que la austeridad, que es lo que manejó Rashi en su concepto, perishut, ser perushim. Perushim es ser apartados. Y pues eso tiene los sabios perushim, pero es otro sheur. La austeridad, perishut, separarme,
según Nachmanides, el fondo mismo de la Kedushá, no representa sino la vía que conduce al grado de la Hasidut. O sea, la Perishut me lleva a un nivel de la Hasidut más elevado, que es inferior al de la santidad. O sea, en su Mesilat Yesharim, para que ustedes entiendan, en el capítulo 13, habla de la Perishut, habla de la acción preliminar, la Perishut, que muchos traducen como ascetismo, que no es ascetismo, que es autoridad, que es sobriedad, que es moderación, que no debe desembocar en la mortificación y el rechazo de todo disfrute, porque eso es lo que piensan los ascetas, que el judaísmo es una religión que te invita a renunciar a todo, y no es verdad. Si no, no tendríamos Birjot Nehenim, bendiciones por el disfrute. En cualquier caso, la vida austera, que se expresa en el ejercicio de los actos cotidianos, lo diario, no podría obstaculizar el deber de la sociabilidad, comprendiendo la mitzvah de una vida santificada. Si no vivo en medio de mi sociedad y me voy a vivir a la montaña en el Tíbet, no es ninguna kedushá, seguro que por lo menos no es la percepción judía. La kedushá es entrometerme hasta el lodo de mi sociedad para ser un hombre donde me interesa ayudar al hombre. La santidad, la kedushá, dice para Ramjal, consiste para el hombre en vivir en estado de unión con Dios hasta el punto tal que cualquiera que sea la acción que lleve a cabo, cito a él, nunca llegue a separarse ni a alejarse de él. Y el hombre cuyos esfuerzos son santificados por el Creador alcanza un grado en que las acciones materiales mismas adquieren un valor de verdadera santidad. Continúa el Ramjal y dice, si después de haberse sometido a toda la disciplina de las mitzvot preliminares, el hombre se aplica sin descanso, con todos los recursos del amor y del temor, a comprender la grandeza de Dios, llegará a apartarse progresivamente de las contingencias materiales, no le dará tanta trascendencia, y a concentrar su atención en la unión verdadera con el Creador. Claro, Ramjal está hablando de un mundo, obviamente, que puede llegar a ser ideal, no se puede imaginar de otra manera. Entonces, es una aspiración, Moshe Rabbeinu, ¿no? Por ejemplo. Es entonces cuando el espíritu de las alturas se expandirá sobre él, que el Creador hará que su nombre repose en él y se convertirá en un ángel. Decirle a Moshe, Isha Elohim, ¿no? Decimos en Shabbat. Se convertirá en un ángel. ¿Qué significa? Nada más les quiero poner acá un pasuk de Malají. Dice Malají, mi pacto fue con él la vida y la paz, las cuales yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre se encaminó humildemente. Así se asocia este pasuk de Malají a Moshe Rabbeinu. Briti הייתה איתו השלום, החיים והשלom, aunque también con el Cohen. Está claro, obviamente, que ese ángel representa un Malach Hashem, pero en el sentido humano. Todas sus acciones, aún las más humildes y las más materiales, van a adquirir un valor de sacrificio y de culto. Abodá, tal la definición de lo que se llama Devekut. Devekut significa esa unión, esa fusión, dice Ramjal, que conduce a la santidad. ¿Qué es la Devekut? La Devekut explica, dice el Moshe Rabbeinu, ustedes deberán seguir a Hashem, a Hashem lo que es Teleju, a él deben reverenciar, sus preceptos deben cumplir, su voz deben escuchar, a él deben servir y a él deben apegarse. Así nos dice. Ubotit Baku. Los verbos más empleados aquí son Teleju, Tirau, Tishmoru, Tishmau, Ta'avodu, Titbakum. Estos son los verbos empleados en este pasú. No uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos en un pasú. De una u otra manera, eso representa el escenario vital de lo que es unirme a mi Creador. El Rambam, en Ilhot Deot, las leyes de las conductas humanas, también cree que podemos apegarnos al pie de la letra a la ley y aún así errar por completo.
a la hora de comprender la esencia del judaísmo. Rambam, con su pensamiento revolucionario, reaccionó a la idea de que uno puede ser un judío observante y al mismo tiempo puede ser una persona arrogante, insensible, falta de tacto, deshonesta. Semejante persona demostraría claramente que no comprende en absoluto lo que Dios quiere de nosotros para que seamos santos. La santidad no puede encontrarse en un apego ciego al halajá, dice Rambam, donde falta la compasión, la justicia o la comprensión profunda hacia la creación divina. Y en este punto quería citar uno de los midrashim más hermosos enunciados por los rabinos en el Talmud, donde se hace la pregunta: ¿qué significa seguir al Señor tu Dios? Ajaré Hashem Elokejem Telehi. Que citamos en el pasuk, ¿no? Este pasuk. Ustedes deben seguir a Hashem. Ajaré Hashem Elokejem, ven el primer verbo, Telehu, ¿no? O sea, ¿qué significa ese concepto de ir tras de Dios? La conclusión es que no somos nunca capaces de seguir a Dios en el sentido físico, pero que todos y cada uno de nosotros debemos esforzarnos por emular los atributos de Hashem. Que quede claro, emular. Ela, dice el Midrash, la haloj ahar midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Ir en pos de las medidas, midotav, ¿vieron la palabra? Midotav. Y esto es lo que nosotros tenemos que emular para la santidad. Así como Dios viste a los desnudos, así mismo tú debes de los desnudos. Como Dios visita a los enfermos, así mismo tú debes visitar a los enfermos. Como Hashem consuela a los dolientes, tú debes consolar también a los dolientes. Así como Hashem sepultó a los muertos, así mismo debes sepultar a los muertos. Esto dice la Gemara de Sefá. Este es un ejemplo de lo que significa la Kedushá, la santidad, para que ustedes lo puedan entender. Y es el mismo Midrash usado por Maimónides para explicar su punto de vista sobre Kedoshim Tiyuk y Kadosh Ani Hashem. En un avance más, si la santidad es una característica de Hashem, si Kadosh Ani, santo soy yo, esta pregunta vuelve: ¿cómo el hombre puede alcanzar la santidad? Aquí tenemos que recurrir al mundo del Hasid. En este caso, el rabino de Kotz. Muy ácido y muy reverente a la vez. ¿Cómo es que el hombre puede ser santo? Dice el rabino de Kotz. Dice, solo porque yo, Dios, vuestro Dios, soy santo. Esta es una cita del Shem Mishemuel. El Shem Mishemuel, un nieto del Rebbe de Kotz, el rabino de Sohachov, maravilloso, explicó la enseñanza de su abuelo de la siguiente manera. Miren qué interesante. Está en nuestra perashá, ¿no? De esta semana. Todo judío tiene dentro de él una parte de la santidad de Dios, la cual le permite alcanzar santidad. Es como un núcleo, ¿no? Algo que permite germinar la santidad. El hombre puede hacerse santo porque fue creado a imagen de Hashem. Tselem Elohim. Pero cada persona, atención, dice el Shem Mishemuel, posee un alma diferente. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos una santidad distinta dentro de nosotros. No nos podemos separar. Aquí nace una maravillosa dicotomía, una doble lectura. Esta sección fue enseñada públicamente a todo el mundo en función de enseñarle al hombre cómo hacerse santo. Y dentro del método de esta enseñanza está el mensaje esencial. La santidad es algo que pertenece ¿a quién? A toda la congregación judía. Si ser santo significa separarse, tengamos que entender esto, una persona puede llegar a creer que en función de hacerse santa, debe apartarse de la comunidad. Es por eso que esta sección fue enseñada públicamente. La primera respuesta por qué fue en aquel es para que nadie piense de que para lograr el objetivo tiene que irse. Que la santidad que nosotros buscamos se encuentra en la comunidad. El mandato de santidad se refiere, o se reitera, perdón, en el foco de la perashá. Y os santificaréis porque santo soy yo.
dice al final. También al final de la misma se menciona el dicho imperativo, Vitem Kedoshim, Vitem Li Kedoshim y Kedoshim. 20 versículos después. Entonces, acercando ya definiciones para finalizar, ¿qué es entonces la santidad? Permítanos entonces aprender de una de las luminarias del judaísmo moderno, siglo XIX, Rashim Rafael Hirsch. Nos dice que el verbo Kadesh, Kadosh, Kuf, Dalet, Shin, dice, cuando dicho verbo nace entre las palabras de la Torah, precisamente al llegar Shabbat Kodesh, al mundo de la creación. Vai Kadesh Oto, ¿no es cierto? Por eso decimos que Kadosh Baruj santificó el Shabbat. Vai Kadesh Oto, vamos a decir mañana, desde la ocasión. Vai Hulu Hashamayim Be'aretz, Vai Barech Elokim Etim HaShevi, Vai Kadesh Oto. ¿Qué quiere decir Vai Kadesh? Dice Rabbi Hirsch. Esencial. Le concedió una elevación, una santidad, una eternidad. La raíz Kuf Dalet Shin expresa la absolutez total. Así lo enseña él. Que se halla por encima de toda contradicción. Una suerte de entrega total que no será entorpecida, traté de traducir lo mejor posible en Rabbi, ni desviada por conflicto alguno. De aquí se desprende el vocablo Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Aquel que se entrega íntegramente a lo bueno y lo elevado, hasta el punto que no cabe en él conflicto alguno en el ámbito de los impulsos y los sentidos. Bueno, esta es la forma habitual de expresarse el Rabbi. Si yo logro contactarme con lo elevado, con lo bueno, entonces no necesito el ámbito de los impulsos y de los sentidos. Por supuesto que, dice Rabbi, para que nos quede más claro y patente, que su opuesto nace del mismo término. En la Torah aparece el término de Kadesh. ¿Qué dice Kadesh? No es consagra. No. Veamos, Devarim 23:18. Dice, Lo tie Kedeshá mi benot Israel, de lo ye Kadesh mi bene Israel. ¡Wow! ¿Qué significa todo esto? No habrá Kedeshá entre las hijas de Israel, ni Kadesh entre los hijos de Israel. ¿Qué significa? Es la más severa advertencia que dice el libro de Devarim, que no haya prostitución. ¡Wow! Por un lado estamos tocando el cielo con las manos y por otro lado, la misma raíz te lleva ¿a dónde? A lo más profundo de tu caída. Y entre las y entre los israelitas. Kadesh y Kedeshá, para asombrarnos, se refiere tanto al hombre como a la mujer destinados a la prostitución cultural. Esto era dentro del culto kenaanita al Baal y al Ashtoreth, para que entiendan ustedes cuál era el riesgo de ese culto, ¿no? Rav Hirsch, brillante, afirman que estos casos se refieren a quien se ha entregado absolutamente al dominio de los sentidos e impulsos sexuales, hasta tal punto que ha extinguido en su seno toda fuerza del bien. Su opuesto, enseñaba el Rab, es Hol, cuya raíz es Halal, que habla de lo vacío y de lo perecedero. Hol, Halal, la misma raíz. Por el contrario, aquello que ingresa en el marco de lo sagrado, Kadosh, se torna imperecedero, ya que lo puro, absoluto, pertenece también al ámbito de lo eterno absoluto. Y así lo subraya más en la Vía Yeshaya, al principio, quien viviendo los días más terribles que precedieron la destrucción del Bet Hamikdash, no deja de mirar hacia el futuro con esperanza. ¿Y qué dice? De allá, Anish'at Zion, Ve'anotan Yerushalayim Kadosh Yamer Lo, Kol Akatuv Lahaim Yerushalayim. Wow, emotivo. Acontecerá que el que quedara en Zion y el que sobreviviera en Jerusalén será llamado santo. Kadosh Yamer Lo. Se salvó de la hecatombe. Todos los que estén inscritos entre los vivientes en Jerusalén. Y esto es fantástico. Perdón por la calificación,
Entonces no me cabe ninguna duda de que eso es. Y entonces hablamos de una pirámide de Kedoshim que voy de abajo para arriba, ¿no? Voy de abajo para arriba. ¿Cómo empieza? Kedoshim Tiyuki Kadosh Ani, ¿verdad? Bien. Entonces empezó hablando de la santidad de Kadosh Ani, Hashem Elokeja. ¿Cómo sigue? Ish y Mobe Abib Pirau, cada uno temerá a su padre, a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis, yo soy Hashem. Subo en la pirámide. Estoy leyéndolo al revés. La Torah empieza de arriba para abajo, yo voy de abajo para arriba. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Tercero, y cuando sacrificaréis sacrificios de paces, Shelamim, Hashem, de vuestra voluntad los sacrificaréis. Cuarto, no juntes las espigas que caigan durante la cosecha. No acabarás de cegar las esquinas de tu campo. Todas las mitzvot sociales. Cuando recojas la cosecha de vuestra tierra, no acabarás de cegar las cosechas de tu campo, ni juntes las espigas que caigan de la cosecha. Más, y no rebuscaréis tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña, para el pobre y para el extranjero los dejarás. Aprendamos lo que es la Kedushá, Kedushim Tiyú. Más, no roben y no nieguen falsamente, ni mientan ninguno a su prójimo. Más, no juren en falso por mi nombre, pues así profanás el nombre, habrás de profanar el nombre de Hashem. ¿Qué más? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero de tu casa, quiere decir, no le pagues. Mañana, cuando le tenés que pagar hoy. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero de tu casa hasta la mañana. Dijimos, no maldigas al sordo. Y delante del ciego no pongas tropiezo. Villareta me lo queja, mas tendrás temor de Hashem tu Dios. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, del importante, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andes con chismes, tú tenés rajil, veameja. No permanezcas inactivo mientras peligra la vida de tu prójimo. ¿Qué más? Debes reprender a tu prójimo, ojeas cogías y tamiteja, y no cargues una falta por él. No te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo, no odies a tu hermano con tu corazón, y por supuesto, la parte más elevada de la montaña, lo puse yo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y empieza diciendo, yo soy Hashem. Quiere decir, cuando estudiamos el dilema de la Torah, acerca de que esta perashá de Kedoshim contiene los 10 mandamientos, bueno, aquí están contenidos todos los mandamientos también. Por eso, cuando dice Rabino de Kotz, ya que lo mencionamos, terminamos con él, Kedoshim Tiyú, dice Rabino de Kotz, que siempre tiene una mirada muy interesante, dice Kedoshim Enoshim Tiyú, es decir, santos pero humanos. Kedoshim Enoshim. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu ya dispone de ángeles junto a él y no quiere más. Todos los ángeles él ya los tiene. Por lo tanto, no necesitamos más ángeles, dice Dios, en este ámbito. Lo que necesitamos son personas que sean consagradas, personas que sean eventualmente como la gente. Y bueno, este es el desafío, ¿no? De una perashá que es realmente importantísima, no porque no sean las demás importantes, todas son importantes. Pero no me cabe ninguna duda de que todo este escenario de Kedoshim es un escenario realmente maravilloso y creo que está al alcance de la mano de cada uno de nosotros. No hace falta aislarse ni considerarse importante, aún en la cotidianeidad, en la simpleza de la cotidianeidad. Allí es donde verdaderamente aflora el sentimiento de lo que es la Kedushá. Y entonces tengamos en cuenta que la Kedushá es algo que se eleva y que es bueno. Y el otro sentido del Kadosh es lo que se rebaja y es pésimo. Bueno, que tengamos Shabbat Shalom, que podamos estudiar nuestra perashá con el alma, con el corazón, que tengamos la fuerza de poder superar todo este tiempo
que quiera Dios que se termine de una vez por todas y que el mes de Iyar traiga consigo la esperanza de poder encontrarnos de vuelta, abrazarnos de vuelta y de poder tener un tiempo en común. Discure mitzvot, que tengamos todos berajá y atzlajá y refuah shlema para los que lo necesitan eventualmente. Y bueno, Berujim Habayim siempre. Muchas gracias a ustedes, gracias por participar con nosotros en nuestro show. Que tengamos Shabbat Shalom, un gran cariño y un gran beso y gracias, obviamente, a Morey Yosef, que si no es por él, nadie estaría acá a esta hora y por supuesto que yo tampoco. Así que ante todo, gracias de vuelta al Morey Yosef. Mañana a todos los que están invitados a formar Minyan en Shabbat en nuestro patio comunitario, los invitamos por favor a que asistan desde Hashem al Beta Knesset. Muy bien, Laila, para todos. Gracias.